segunda parte del programa. Hoy llegamos, está con la invitada Patricia, la compañera Patricia Hurones. La idea de invitarla a los compañeros de Política Obrera era, bueno, precisamente porque han logrado presentar la lista de Política Obrera en la provincia de Buenos Aires por fuera de algo ya hegemónico e instalado como es el FITU, ¿no? A mí me pone contento. Ya hay dos compañeros que ya vamos a votar acá, los muchachos, en esta. En la otra ya tenemos otro voto que hasta acá tampoco les gusta al compañero, pero bueno. Votos son votos. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? Gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acordarse siempre de nosotros. Así es, nosotros nos vamos a presentar en las elecciones provinciales. Sobre todo vamos a apuntar todos los cañones, como te decía recién, en la tercera sección electoral, que va a renovar diputados a la Cámara de Legisladores de la provincia. Allí van a encabezar Marcelo Ramal y una compañera que es delegada de La Matanza, delegada docente de La Matanza, que se llama Mariela Arri. Y en la primera sección, que va a renovar senadores a la legislatura de la provincia, va a encabezar Pablo Bush, que es un compañero muy reconocido en lo que es el gremio de alimentación. Mira. Él es trabajador de la fábrica Nord, pertenece al sindicato de la alimentación, un compañero de muchos años en ese gremio, construyendo una lista de oposición a Daer. Y lo segundo yo en la lista de senadores. Después vamos a presentar también lista en la sección de los partidos de la costa, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, que bueno, eso se va a terminar de definir de cara a la presentación de las listas, que es ahora el 19. Así que bueno, muchas gracias por invitarme. No hay nada que agradecer, siempre es bueno compartir con los compañeros que nos decimos de izquierda los pensamientos, las posturas. Y yo a veces tengo una crítica con la izquierda en general, por ejemplo, que tengo la sensación, ya hace rato que la vengo planteando, de que la izquierda no, como tal, no, a diferencia de los compañeros uruguayos, no habla cosas que empalmen con la realidad concreta de los trabajadores, ¿no? Yo trabajé durante muchos años en la Municipalidad de Rodríguez, en el Corralón, y hablando con los compañeros trabajadores, me acuerdo, hemos ido con Fernando, un compañero que en su momento del Partido Obrero, y podíamos entrar al Corralón a conversar con los compañeros. Una vez me acuerdo, estábamos haciendo una plaza acá y justo pasaba Pitrola y se metió a conversar con nosotros sin ningún problema. Como que los compañeros ven a la izquierda como algo lejano en su forma de hablar, de expresarse, como que hablamos siempre de abstracción, el imperialismo, el Fondo Monetario, y no la realidad concreta de los trabajadores. Es lo que percibo y lo que aparentemente, paulatinamente, le están buscando la vuelta y se va metiendo. Pero a veces hablamos de cosas, el FITU se ha perdido en el famoso, y a ver, lo voy a decir, lo eximo a Claudia, a todos los... Yo no soy homofóbico, ni mucho menos, pero hay cosas más importantes que el tema cupo o cupo trans. Que es la salud, la educación, la vivienda. No digo que lo otro no sea importante, pero han hecho en eso y ahí quedó, ¿no? Como quedó muy minoritario la expresión. ¿Qué opina vos? Mira, yo creo que el problema de la experiencia de la izquierda tiene el eje en otro lado. Nosotros, cuando fue la ruptura en el 2019, la ruptura del Partido Obrero, en realidad una ruptura que se expresó con la expulsión de 1.200 militantes por parte de lo que hoy es la dirección del Partido Obrero. Esa ruptura ya era un síntoma, ya era un jalón más en una trayectoria. Yo la otra vez tuve un intercambio con una persona en redes sociales, porque mucho también del debate pasa por redes sociales. Y yo le planteaba que esa ruptura, que nosotros decíamos, toda la izquierda tiene que discutir esta ruptura, porque esta ruptura está indicando algo. No era por nosotros autoproclamarnos de ser el centro de la discusión, sino porque nosotros percibíamos que la ruptura estaba expresando un desvío.
Y esta ruptura es un jalón más en una trayectoria que viene haciendo el conjunto de la izquierda hacia el parlamentarismo. ¿Sí? Recordemos que la formación del Frente de Izquierda, allá por el 2011, fue la antesala de un ascenso electoral del Frente de Izquierda. Y un ascenso electoral que no era un ascenso electoral abstracto, que estaba antecedido por una serie de victorias de la izquierda en comisiones internas y lugares de trabajo tan importantes como la zona fabril de la zona norte. Allá, allí el faro, si se quiere, el epicentro de toda esa ebullición había sido FATE, el gremio del neumático. Pero habían ganado comisiones internas, la izquierda había ganado en PepsiCo, en Terrabuzzi, lo que era Terrabuzzi en ese momento, en ferroviarios, en el subte, en Ecotrans. Sí. Entonces, la izquierda venía de un periodo de avance en los lugares de trabajo, ya había ganado, ya venía o encaraba a ganar el sindicato del neumático. Se conforma el Frente de Izquierda y eso se expresa en un aumento en la votación. Y en el ingreso de diputados, la izquierda como nunca metió diputados socialistas en el Congreso Nacional. Ahora, la pregunta es cómo se procesó. Porque, bueno, una vez que llega a ese punto, se presentaron problemas nuevos para la izquierda. ¿Para qué usamos la banca en el Congreso? Exactamente. Entonces es el debate histórico de si la banca es una tribuna para amplificar la propaganda hacia las masas, porque el Congreso es un lugar de atención de las masas, o si empieza un periodo de negociación, de entendimiento, de coqueteo con los partidos patronales, porque el Congreso es ante todo la cueva de las negociaciones de los partidos patronales. Entonces, la izquierda, con la victoria que obtuvo y con el ingreso en el Congreso, empezó una deriva parlamentaria que no es más que la deriva por la comprensión de que los problemas se pueden resolver reformando el capitalismo. Entonces eso tiene diferentes expresiones. Por ejemplo, una situación que nosotros en su momento criticamos, el Partido Obrero votó en la legislatura del Chaco, porque teníamos diputados también ahí en el Chaco, el presupuesto de Capitanich. El presupuesto de nosotros, la izquierda nunca vota los presupuestos ni del Estado Nacional ni del Estado Provincial, porque los presupuestos son fundamentalmente la aprobación de una estructura de prioridades que son subsidios y beneficios al capital y recortes y mayores impuestos al trabajo. Entonces, si esa es la lógica que recorre los presupuestos del Estado capitalista, la izquierda no puede aprobar un presupuesto, nunca los aprueba. Y en ese momento se votó el presupuesto de Capitanich con el argumento de que cedía algunas concesiones en área educativa. Ese fue uno. El otro acontecimiento fue el voto de la ley Netanyahu-Trump en Capital Federal. Sí. Como se había introducido dentro de un paquete de muchas leyes, el argumento de la izquierda fue que no lo habían llegado a leer. Lo cual nosotros criticamos porque en esa misma sesión legislativa, una diputada del espacio de Zamora, Autonomía y Libertad, había levantado la mano y había criticado. Es decir, si uno estaba atento a la sesión, escuchaba a la compañera y decía, ¿qué pasa acá? A los asesores le preguntás, che, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Si no, suponete que no lo hayas visto. Claro. Te puso sobre aviso la compañera. Está comiendo la curva. Entonces, 10 días después, cuando nosotros sacamos una nota criticando el voto de la izquierda, 10 días después ellos rectifican el voto. Pero habían votado... Se puede hacer, pero un papelón porque fue un papelón, pero además te muestra
inconscientemente de si realmente lo querían hacer o no lo querían hacer, te muestra que ya hay un proceso de entendimiento con los partidos patronales. Entonces vos no estás atento a que vos estás en un órgano por autonomacia de los partidos patronales. Vos tenés que estar atento a todo, a lo que levantás la mano o dejás de levantar la mano. No, si no estás demasiado relajado. Vos recién decías que, que no se votan los presupuestos por H por B, pero que en el caso de Chaco habían votado porque Capitanich había accedido a hacer algunas modificaciones con respecto a educación. Uh-huh. ¿Y eso está mal? Porque si no, a ver, me encantó lo que dijiste. Si vos sos de izquierda, te presentás a una elección, accedés al Parlamento, sabés que no llegás al Soviet Supremo de Petrol, llegás donde llegás y en el contexto en que llegás. Si vos sos minoritario y desde tu minoría lograste instalar, por lo menos que en la parte de educación se modifiquen partidas por esto, para aquello, se modifiquen normas de trabajo, yo como diputado de izquierda lo votaría, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? No traiciono al socialismo ni a las trabajadoras, al contrario, algo aporto. No, bueno, por ejemplo, eso es una buena discusión. Lo que pasa es que el aumento al presupuesto educativo no era un aumento que significaba una reestructuración del sistema educativo en Chaco, en primer punto. Eran algunos puntos. Segundo, en ese mismo paquete de leyes, así como había aumento en el presupuesto educativo, había privatización de tierras. Y había muchas otras medidas que eran profundamente perjudiciales para los trabajadores. ¿Pero vos no votás por ejemplo, particular? No había... ellos habían votado todo el presupuesto. Por otro lado, si tu intención es realmente aumentar el presupuesto, haces una ley de aumento del presupuesto y discutamos también toda la situación de la educación en Chaco. Ahora, vos evitás esta trampita que te pone el capital siempre de que en una ley te pone una cosita buena para que la votes y toda la ley es un perjuicio para la clase obrera. Entonces, ahí es donde vos ejerces un voto de principios. Claro. Ahí esas son las discusiones más importantes en las que ha caído, por ejemplo, lo que hablábamos recién de la Comisión Libra. Claro. ¿Eso qué te dice el kirchnerismo? Bueno, pero vos no querés que Milei vaya preso por Libra. Obvio, no, sí. Pero yo sé que vos me estás metiendo acá en una comisión con vos y vos después vas a negociar con Milei la situación de Cristina. Entonces la izquierda fue rehén de una negociación entre la Libertad Avanza, en el caso de la Comisión de Libra, y el PJ para ver quién tiene más votos adentro de la comisión y van a terminar negociando la situación judicial de uno y otro. Milei tiene el caso Libra y Cristina todavía está en veremos la situación de qué va a pasar con la prisión domiciliaria, si no, todavía en un futuro la situación judicial de ella se puede revertir. Entonces la izquierda se ha metido en ese pasilleo, en esas negociaciones de te doy esto, me das lo otro. Y acá hay que hacer una delimitación estratégica de los partidos patronales. Bueno, y ahí está el punto de la discusión. Esta es la deriva parlamentaria que ha tenido la izquierda. Ahora, bien, si vos querés hacer esa delimitación estratégica que planteás, no corres el riesgo en quedar en solamente lo testimonial. Insisto, cuando vos metés 1 o 2 diputados y tenés, no sé, 99, 100, no sé cuánto hay en la Cámara de Diputados de la Nación o acá en la provincia. Entonces, como que es un voto testimonial. Yo siempre he votado a la izquierda, como en diputados y senadores los he votado, pero si no, ¿cómo cambiás cosas que por si no queda como que la izquierda no pasa lo testimonial? Bueno, y el que te vota a vos, te vota para un cambio. Sí, estoy de acuerdo con vos. Y este es el punto fundamental de la discusión que está detrás de la ruptura y la discusión estratégica que tenemos en la izquierda. ¿Para qué usamos la banca del Congreso? ¿Para negociar con los partidos patronales una ley? ¿O para utilizar esa banca para decirle a los trabajadores, miren,
Esto es lo que está discutiendo el Congreso. Nosotros, ¿qué política queremos para progresar como clase? Todo el accionar de la izquierda en el Parlamento tiene que estar apoyada en la lucha de los trabajadores afuera del Parlamento. Y les voy a dar un ejemplo que ustedes ya lo deben de conocer, pero tal vez la audiencia no. Cuando Jorge Altamira ingresó a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del SUTE trabajaban 8 horas y más abajo de la tierra. Un trabajo insalubre. Obvio. En ese momento, el Partido Obrero le planteó a los trabajadores, miren, vamos a meter una ley para las 6 horas del subte. Pero la ley la tienen que redactar ustedes. Y la ley no va a salir. Y esto se discutió con los trabajadores, con el activismo de los trabajadores y con los trabajadores del subte. La ley no va a salir si el subte no lucha. Entonces uno hace partícipes a los trabajadores. Y les hace, en esa experiencia, ¿qué aprendieron los trabajadores? Que la legislatura, acá no se trata de que tal o cual dirigente provea a la clase obrera de leyes. No, la clase obrera es la que tiene que imponer esas reformas políticas y la clase obrera es la que tiene que imponerle a la legislatura o al Congreso, en la conciencia de que son órganos políticos de las patronales, las medidas que entiende ella que son progresivas para ella y que son un desarrollo para ella. La primera votación había salido en contra de la ley. La votación que gana la ley de las 6 horas, la gana porque el subte declara la huelga. Es decir, que la ley se impuso porque los trabajadores desde afuera lucharon para que la ley se imponga. Claro. Y ahí no hubo necesidad de ninguna negociación con los partidos patrones. Es decir, el legislador en el Congreso, el legislador de izquierda, tiene que aprender que su banca es la expresión de la lucha de los trabajadores, claro, y no una genialidad suya de negociaciones con los otros partidos. Eso es lo que No, muchos se han subido ahí y se piensa que son... una táctica, una maniobra táctica. No, ¿qué maniobra táctica? O sea, tu banca es la expresión de la lucha de los trabajadores. Si vos no podés avanzar, hay que ver qué pasa con los compañeros afuera. Claro. Pero no vamos a avanzar, o por lo menos se va a avanzar, podés eventualmente sacar una ley, pero eso no fue una experiencia y un aprendizaje para los trabajadores. Lo que a mí me parece es, y lo hemos hablado con Pablo muchas veces, la izquierda muchas veces focaliza en una o dos cosas y no a nivel global, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenés que determinadas personas están muy bien formadas y tienen mucha información y después en el resto como que le falta una pata a la mesa. Entonces, eso que vos decís es lo que siempre se ha planteado aquí y en cualquier parte del mundo. Cuando la izquierda plantea algo, dice, bueno, a nivel normativo, legislativo, lo que sea, es una cosa. Pero si no hay la movilización en la calle, esto no sirve. Eso lo plantea la izquierda en cualquier país del mundo. Buscalo, lo vas a encontrar en todos lados. Pero para eso se requiere, y es lo que yo siempre insisto, lo hemos hablado con él también y con otros compañeros muchas veces, la formación tiene que ser permanente, ¿sí? Junto con la acción política tiene que venir la formación. Porque la formación es lo que te da la garantía de que no te vas a desviar. Si no, si te guías por consigna política y nada más, o por medidas coyunturales, corres el riesgo de desviarte. Me parece que la cuestión pasa por ahí, por dejar un aspecto de lado en función de otros, y cuando querés ajustar la cosa, ya no podés. Me parece, ojo, no estoy criticando. No, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Mirá, la clase obrera, y sobre todo en las condiciones actuales de la decadencia que tenemos en la educación pública, atraviesa una situación muy dura desde el punto de vista de la formación. En la escuela, el Estado plantea, la escuela pública es para estar, no para formarse. Y toda la legislación, desde hace 20 años, o 30 años, hasta esta, o más, hasta esta parte,
ha venido degradando. Las reformas que dicen querer reforzar la escuela pública vienen degradando los contenidos de la currícula escolar. Por acá. Exactamente, la vienen degradando. Y el argumento madre con el cual ellos justifican en la docencia toda esta degradación es que es mejor que los chicos estén en la escuela que estén en la calle. Yo estoy totalmente de acuerdo con que es mejor que... Es más, para mí los chicos tienen que estar la doble jornada en la escuela y no en la calle. Pero eso no implica que vos no tengas que garantizarle al docente una formación, una jornada de 4 horas para que el docente pueda dar una buena clase. Y no tenga que el docente estar laburando 10 horas, 14 horas, quemada la cabeza, no puede dar una clase en condiciones, el docente no enseña, el alumno no aprende y la clase obrera no se forma. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, que la clase obrera te tiene que formar. Es más, yo a los chicos en la escuela les digo, ustedes tienen que leer, tienen que hacer el esfuerzo, tienen que hacer el sacrificio, la tienen todas en contra, tienen que esforzarse el triple. Y complementando eso que vos decís, 20, 30 años atrás, yo lo recuerdo como docente que era, en las escuelas, tanto primaria como secundaria, las puertas estaban abiertas, entraba y salía cualquiera. En los últimos años, las escuelas, los establecimientos educativos, se han transformado en depósito de chicos. Entonces tenés una portera y la puerta cerrada con llave. Andá a cualquier secundario o cualquier primaria, puerta cerrada, con llave y la portera. Eso te está indicando algo. Quizás muy escondidito, pero te está diciendo algo. No, es que la escuela es expulsiva. ¿Pero por qué es expulsiva? Porque finalmente el problema de la deserción escolar no tiene que ver con que el docente tiene una actitud de rechazar al alumno. El problema de la deserción escolar tiene que ver con que el alumno llega un momento que tiene que trabajar para ganarse el mango y ir de lunes a viernes a la escuela. Durante toda la mañana le corta la jornada de trabajo a la mitad. Claro. Y llega un momento donde la elección es o el trabajo o la escuela. En otros casos, papá y mamá trabajan y hay chiquitos en casa para cuidar. Y el nene se tiene que quedar cuidando a los hermanitos. Y es correcto, algún mayor se tiene que quedar. Entonces, las condiciones que están, detrás de la deserción, tienen que ver con que son condiciones sociales y materiales, que ahí es donde hay que ir, para que realmente el chico pueda ir a la escuela, y después a donde hay que ir también en el caso de los docentes, para que los docentes puedan enseñar como corresponde en la escuela. Acá el año pasado se hablaba de la doble jornada escolar. Mentira, no hay condiciones para una doble jornada, porque para eso tenés que duplicar la estructura edilicia y arreglar la que ya está. Y no arreglan la que ya está y no construyen ni siquiera lo que está proyectado hace 2 o 3 años atrás. Entonces vos no hablás de la boca para afuera de la doble jornada, pero en realidad no querés la doble jornada. O si no, empujas a los padres, engañándolos de alguna manera, donde en algunos establecimientos privados sí se está haciendo doble jornada. Entonces, mirá, esos son buenos porque tienen doble jornada. Sí, pero ¿cuánto les sale? ¿Cuántos padres pueden pagar un colegio de doble jornada? Claro. Privado me refiero. Privado, claro, sí. Pero empujan a la gente, como empujan a la gente a otras actividades. Por ejemplo, el docente en la privada, en la pública está mal, pero muchas veces tiene otros arreglos en la privada, entonces se va yendo a la privada. Sí. No solo se van a la privada, hay un fenómeno que se viene agudizando en los últimos años. Ahora vamos a volver igual a lo de la formación a la clase obrera. Nos desviamos un poco, pero no me olvido. Muchos compañeros, además del trabajo docente, hacen otro trabajo. Es decir, tienen un cargo, tienen 2 cargos. Es decir, ya están desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cabeza en escuela. Además de eso, venden algo. O hacen venta, ¿cómo se llama? Online. Venden o hacen Uber. Hacen viajes. Entonces, son docentes.
y están con la cabeza pensando en parar la olla y no con la cabeza pensando en la clase que le voy a dar mañana al nene para que el nene mañana se supere con respecto a lo que aprendió hoy. Y por eso caen en cierta revista, no voy a decir el nombre para no, vos la conocés también, que se edita en Bahía Blanca, donde te dan las clases. Te dan el desarrollo de una clase. Claro, como el docente, por lo que ella plantea, es cierto, no puede, está buscando el mango y no tiene tiempo de preparar la clase a veces. Entonces caen en esos folletos, en esas editoriales. Claro, sí, una formación estandarizada. Exacto, entonces todas las escuelas... basada, como el gobierno dice, en la experiencia, en la experiencia y el aprendizaje, le doy esto a ver si aprendió, qué tengo que corregir para Claro. No se puede, ese trabajo es imposible de hacer. Un compañero que labura 14 horas por día, no se puede. Entonces es una idea que no se puede aplicar. Que termina tapando el rabo del fenomenal ajuste y la degradación que hay en la educación. Y a veces lo que hablabas de la reforma. Yo por mi tarea profesional, aparte de la docencia, tuve acceso a la reforma de Duhalde antes que se aplicara, antes que se implementara. Cuando yo veo los contenidos... El polimodal. Cuando yo veo los contenidos... Yo soy hija del polimodal. Yo hice el polimodal. Dije tranquilamente y lo dije públicamente, esto es imposible. Porque era si vos mirabas los contenidos de polimodal, todavía tengo los volúmenes en casa, era un lujo aquello en cuanto a contenido. Pero vos decías, para este tema necesitas tantas horas, para cuando vos sumabas las horas, no te daban las horas de un año para desarrollar ese programa. Todo el programa. Entonces, claro. Por lo tanto, el programa era un engaña pichanga. Sí, era una farsa. Era una farsa. Sí. Una pregunta. Hace poco escuché en un reportaje a Miriam Brema que me sorprendió. Le preguntaron sobre la patria y ella dijo que no le daba bola a eso porque ella no canta el himno. Para la izquierda, ¿qué es la patria? ¿Qué entiende por patria la gente que se...? Porque también tenemos ese San Benito, no, ustedes no tienen patria, el trapo rojo, yo tengo 68 años, lo he escuchado de tiempo atrás, ¿no? Mis viejos que eran peronistas, en los 70, ¿viste? Ni Jackie ni Marcita. Yo tengo concepto de patria, creo en la patria, no es una cuestión de fe, la entiendo y me gusta tener una patria, si no es al pedo. No sé. ¿De dónde hablamos cuando le hablamos a un compañero de base? Che, vos ¿esto qué carajo es? Bien, entiendo. No vi la entrevista. Habría que ver quién se la hizo y qué intenciones tenía cuando le hizo esa pregunta, porque muchas veces suele ser... Sí, pero vos no podés ser para que pise el palito, sí. De todos modos, es una buena pregunta. Una rebelde guay, no canto el himno, ay, mira vos. Es una buena pregunta en tiempos de guerra. Sobre la cuestión de la patria. Por ejemplo, en tiempos de guerra y no de guerra. La exaltación de la... Sí, ahora vamos a ir. La exaltación de la idea de patria en abstracto, esto que hablábamos recién, de las maniobras que hizo el imperialismo yanqui para ganarse la opinión pública y entrar en la Segunda Guerra, o de repente justificar el ataque a Irán. ¿Qué es la exaltación? Es esa exaltación, de decir, la patria está en peligro, estamos nosotros en peligro. Ahora, nosotros la crítica que siempre la izquierda hizo a este concepto, no es la patria entendida como una cultura en común, como una experiencia recorrida de una clase obrera en un país en común, porque finalmente los trabajadores en Argentina tienen una experiencia política que los diferencia de la experiencia hecha de los trabajadores en Brasil, con sus direcciones, con su gobierno, en su relación con el mundo. Entonces, hay una cultura finalmente, tenemos una cultura, tenemos una raíz, y eso por supuesto que tiene un valor histórico y tiene un valor humano. Nosotros cuando defendemos a Palestina, defendemos su derecho a existir como nación. Es decir, defendemos su derecho como cultura, como pueblo que merece existir, cuando defendemos a los mapuches. La autodeterminación de los pueblos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, entendemos a la patria. No en el sentido que entiende la burguesía cuando agita la consigna para imponerle una derrota a la clase obrera. Por ejemplo,
La consigna de la patria es una consigna muy utilizada por el peronismo. Bajo la consigna, por ejemplo, ahora Fuerza Patria, pero la patria está en peligro, contra Milei, que fue una consigna, la patria está en peligro, Fuerza Patria, pero también han usado otra que ahora no me acuerdo, la patria no se vende, desde que ganó Milei hasta acá. Ahora, el PJ permitió todas las leyes que pasaron por el Congreso. El PJ es un activo colaborador del gobierno de Milei, sobre todo por la con vía el DNU. sobre todo con el DNU, con la ley de bases. 99 legisladores y no hiciste nada Y por un una- juicio político para parar eso. Y un caballo de Troya que tiene el PJ en el movimiento obrero, que es la burocracia sindical. La burocracia sindical fue la mayor garante de todas las medidas de ataque del gobierno de Milei desde hace 1 año y medio a esta parte. Miren, nosotros estuvimos ayer en el Bingo de Merlo, está en conflicto. Ah, mira. La patronal del Bingo, que es el grupo Midas, no les debe salario a los trabajadores. Está en la misma situación que todas las patronales. No les pagan como quieren. El Bingo se viene abajo, lo que nos cuentan otros, trabajan mal, un edificio en malas condiciones, no les dan ropa de trabajo. Hasta que Pero el juego genera guita, que no... Claro, ahora debe decir lo que le responde Midas a los trabajadores. Hace poquito ganó una comisión interna nueva, muy vigorosa, y bueno, empezaron a discutir la situación. Hicieron en todos estos 4 meses 14 asambleas, lo cual ya desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, de la disposición a la lucha, es un montón. Hasta que llegaron a la conclusión de que si no paraban, no iban a torcer la situación. Claro. Todo este recorrido, en todo este recorrido, el sindicato del juego, que es Aliara, Sí. bueno, no, esperemos, negociemos, vamos al Ministerio de Trabajo, a la sede del Ministerio Vamos a de la Trabajo de conciliación. Morón. La patronal no mandaba representante al Ministerio de Trabajo. La El carpeta de los sindicato Reyes Magos. aguantó todo este tiempo hasta acá, en Claro. el Ministerio, y recién se puso al servicio, entre comillas, de los trabajadores, cuando los trabajadores votaron en la asamblea a parar, a hacer retenciones de tareas. Entonces, y ahora el sindicato opina que bueno, que fue un golpe, y ahora hay que esperar. Nosotros tenemos nuestra posición con respecto No, pero hay que a respetar esa los tiempos de los situación. compañeros también. Hay que respetar los tiempos de los compañeros. Pero nosotros tienen la dirección de la burocracia tiene un manual para estas cosas. Un manual para Vamos a apagar los incendios. navegar en estas situaciones. Entonces, es una dirección sindical que es del PJ. Entonces, bajo el lema, la patria está en peligro, la patria no se vende, el PJ colaboró con toda la venta de la patria que ellos dicen que defienden. Es decir, no solo el PJ, te diría que todo lo que en Toda la teoría, burguesía nacional. todo lo que se dice como oposición, ¿sí? Gobernadores, senadores, diputados y demás, han sido el sostén de este gobierno. Exactamente. La misma burguesía nacional, uno diría, bueno, la ideología ¿Existe de la la burguesía patria. nacional? Claro, la ideología de la patria que dicen, bueno, el mate, el caballo, la burguesía agraria, Claro. Sí, que pero cree ya ser no hablan más del muy churrasco. autóctona. Ya no hablan más del churrasco ni del asado. No, ahora son veganos. Hoy escuchaba en un programa de Continental que hacían entrevista, creo que era un cocinero que especialista en asado, y que bueno, que iban a hacer un encuentro de asadores mostrando las ligazones entre el asado y el campo. Ajá. Bueno, fíjate ellos cómo crean la No, idea sí, de la sí. patria, de la Sí, nación, no, obviamente. de lo argentino. No por casualidad gobiernan hace más de 200 años. Exactamente, entonces... No tienen fisura ellos. Ellos mismos, ¿qué pasó con el INTA esta semana? Misión Porque Percha. el consejo directivo del INTA está conformado por las principales patronales del campo. Lo desguazaron. ¿Para qué lo desguazaron? Porque ahí el problema fundamental del INTA es el problema de las patentes. Porque nosotros tenemos mucho desarrollo Sí. tecnológico.
nuestros científicos son vanguardia a nivel internacional y tienen mucho más potencial del que por ahora están desplegando. Entonces, ¿qué quieren las grandes empresas como Syngenta, Monsanto, las que producen fertilizantes, semillas, ahora desarrollo de tecnología? Quieren copar todo ese mercado. Si no pueden cooptar, es decir, si no pueden ellos contratar a los científicos que se van a ir y que se están yendo muchos porque están mal pagos, porque no quieren renegar, quieren acaparar el mercado ellos con sus patentes. Sí. Bueno, y el INTA era supuestamente el ¿cómo es que se le dice? El baluarte o el tesoro de la burguesía nacional, que se dice argentina, patriótica y la mar en coche. La mar en coche, occidental y cristiana. Así que bueno, ¿cómo definirías vos bueno, más o menos de lo que acabas de decir, que la patria? ¿Qué entendés vos por patria? Más allá de la burguesía nacional, como trabajadora? Bueno, fundamentalmente creo que tiene que ver con los intereses y el progreso de las masas, es decir, las mayorías de este país que son trabajadores. El desarrollo de nuestra cultura, el desarrollo de la nación, entendida como una clase obrera con una experiencia política y con una trayectoria y un conocimiento, digamos, acumulado. Claro. Los intereses de ella son los intereses de la patria. Bien. Ella tiene que encontrar el camino, la clase obrera tiene que encontrar el camino para darle a esos intereses una proyección política y gobernar ella. En la conciencia de que ella es igualmente explotada en Argentina que como son explotadas las masas populares en Brasil o en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos de cabeza a una guerra en donde se están los imperialismos, los países imperialistas se están disputando el mercado del mundo. Y la primera perjudicada va a ser la clase obrera, no solo por las consecuencias inmediatas de la guerra, la muerte, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de ciudades enteras, el dislocamiento de la familia trabajadora, sino también porque si el capitalismo de crisis en crisis sale de todas ellas exprimiendo todavía más a la clase obrera, de esta guerra la clase obrera va a salir más arrodillada que de las anteriores. Entonces, en esa conciencia, de la misma manera que el capital construyó sus organismos internacionales, la clase obrera lo tiene que hacer, porque tiene que haber una acción coordinada de la clase obrera y tiene que tener una posición política internacional de cara a la guerra. Y para eso se necesitan organismos internacionales. O sea que hoy más que nunca tiene vigencia lo que decía Lenin, obrero del mundo unidos. Por supuesto, por supuesto. Es decir, la vanguardia de la clase obrera en Argentina tiene que entender que fundamentalmente, digamos, hay una cantidad de reivindicaciones de la clase obrera en el país que se necesita para que ella progrese. Pero sin perder de vista de que nada de esto se va a lograr porque Argentina no es una burbuja en el mundo. Es decir, para que progrese y se desarrolle en su conjunto la clase obrera, tiene que desarrollarse la economía mundial, tiene que extirparse la guerra, hay que derrotar políticamente a los que van a venir a boicotear un progreso de la clase obrera en Argentina. Y para eso la clase obrera tiene que ser inteligente, tiene que construir, tiene que superar políticamente a la burguesía que ya ha construido su dominio internacional. Es lo que decía otro tipo que fue un cuadro acá nuestro, era Santucho, no hay que ir de lo particular a lo general, y la independencia de la clase con respecto a los partidos patronales también lo dejaba muy bien claro Santucho en sus libros, en sus textos, ¿no? O sea, hay que volver a esos tipos, ¿no? Y además más ahora que tenemos un no gobierno... como salmo rojo, sino como para reflexionar. Además, más ahora que tenemos un gobierno que está cambiando, digamos, toda la política internacional, y cada vez que habla deja en claro que él está con la OTAN, con Estados Unidos y con Israel. Bueno, hay que fijar una posición. Nosotros también tenemos que fijar nuestra posición.
Él lo deja en claro, dice, no, yo con... No, él ha y sido- toda la política de él va en esa línea. Él dice, yo soy el topo que va a destruir el Estado. Bueno, ¿nosotros qué mierda vamos a hacer? Bueno, y es el topo en la región, es el topo de Trump y de Sí. Netanyahu en la región. Exactamente, sí. Y lo dejó, por si hay alguna duda, lo dejó muy bien claro con el traspaso de la presidencia pro tempore Sí. del Mercosur, ¿sí? Si había alguna duda con esto que vos decís, con el discurso que, teniendo al lado a Lula, porque cuando vos tenés a una figura, podés estar de acuerdo o no, pero con una trayectoria de la de Lula, es casi como mojarle la oreja lo que dijo Milei. Pero no es ningún problema, lo dijo y chao. Y si no llega a concretar lo que quiere Milei, de hacer negociaciones con separados por fuera del Mercosur, es porque dentro de los BRICS no hay consenso de no hacer acuerdos por fuera del marco regional. ¿Sí? El único que le puede dar bolilla y no se la quiere dar, pero por otras razones, es Estados Unidos. Dentro de los BRICS no va a encontrar ninguno que le dé bolilla. ¿Y cómo se entiende que Brasil haya aceptado incorporarse a la Unión Europea en el marco del Mercosur y de los BRICS? ¿Cómo? Pero se incorporó en el marco del Mercosur, no Brasil solo. Está bien, pero es el Mercosur. Vos hablas del acuerdo. El acuerdo. Ah. Y sí, pero ese acuerdo era el que en algún momento querían hacer por fuera del Mercosur. Está bien. ¿Sí? Obvio, ese acuerdo yo tengo mis dudas de que se pueda implementar. Lo dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Por una cuestión muy sencilla. Los agricultores de Francia, de Eslovaquia, de Hungría Compiten. están a las puteadas con ese tema. Sí. Y le están haciendo movilizaciones en toda Europa porque ese acuerdo es perjudicial para los agricultores europeos. Eso va a producir en el corto plazo un conflicto social muy serio en la Unión Europea. Porque, insisto, los agricultores no quieren saber nada de ese acuerdo. Lula está chocho, pero los agricultores europeos te putean en cualquier idioma. Bueno, si acá se escandalizaron por un poquito de bosta que le tiraban el hijo de puta de Sper, allá le tiran toneladas de bosta en la puerta del Congreso. No tienen ningún problema. Y el último bloqueo que le hicieron en París, que le llenaron París de tractores. Sí. Así que bueno, para irte, hermano, ¿te quedó algo por decir? ¿Algo que quieras agregar? No, me quedó la duda de cuál era la duda tuya sobre Brasil y Europa. No entendí qué es lo que vos cuestionabas del acuerdo de Brasil con Europa. Porque supuestamente el Mercosur era un bloque paralelo como es la Unión Europea, pero para América Latina. Y me llamó la atención que se pudieran llegar a conversar eso, no sé. Por lo que acaba de decir. Bueno, él, pero ¿no? son bloques comerciales. Bueno. No son bloques, o sea, son bloques políticos, por supuesto. Porque Sí, la claro. idea es reforzar una negociación. Ajá. Creo que lo fundamental ahí. ¿Y qué pensás es que de los BRICS vos? Claro, a eso íbamos. Lo fundamental de Brasil y de la pelea esta que está teniendo ahora Lula con Trump tiene que ver con que Brasil es ahora es el presidente pro tempore de los BRICS, pero Brasil es el capital chino en la región. Y así como Trump, por ejemplo, está en medio de una guerra comercial con China, que ya, digamos, tiene tintes de guerra militar, y ya tenemos guerras, ya tenemos los frentes de guerra presentados en el escenario, lo mismo, la misma política con América Latina. Es decir, él ya acá dijo, no quiero a China en Patagonia, no los quiero en el Triángulo del Litio, y a Brasil le dice, basta de competir con el dólar. Entonces la lucha ahí me parece fundamental dentro de la región, lo que está generando ya las crisis adentro del Mercosur, tiene que ver con esta lucha entre el capital chino y el capital norteamericano por el dominio de la región. Y Trump ya empieza a intervenir en los gobiernos. Nosotros cuando criticábamos el fallo de la Corte, hacíamos especial énfasis en que un mes antes la AmCham había intimado a la Corte a que defina la situación. Y de la misma manera que intervino la AmCham con respecto al fallo,
Trump le dijo a Lula que le subía los aranceles si no la terminaban con la causa de Bolsonaro. Es decir, él pretende estructurar un papel de árbitro de quién va y quién no va en cada en cada país. ¿Quién es corrupto, quién no? Claro, y quién es en función de si promueve los intereses de Estados Unidos o no los promueve en la región. El problema es que no es solo los BRICS, lo más reciente, pero antes, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se definieron una serie de políticas que después se van a aplicar en los BRICS, en las cuales yo diría que no solo Estados Unidos y Trump, quedan bastante mal colocados, ¿sí? Porque la política exterior norteamericana viene haciendo macana tras macana. Quisieron separar a China de Rusia y fortalecieron el comercio bilateral entre China y Rusia, llega a 156 mil millones de dólares por año, ¿sí? Quisieron separar a Vietnam de China. Fíjate lo que fue el Foro de San Petersburgo, ¿sí? Y lo que son los BRICS. Es decir, la política norteamericana viene fracasando. Y esto de ahora con Brasil es más o menos, es más de lo mismo, ¿sí? Es decir, Bolsonaro en su momento contaba con el apoyo, por eso hizo las macanas que hizo también, entre otras la ley del porte de armas en Brasil, que aumentó el índice de criminalidad y demás. Bueno, ahora Trump quiere hacer creer que puede controlar el mundo. Todavía no se enteró de que el mundo ya no es unipolar. Ahora tiene un problema, viste que la interna demócrata, independientemente de las críticas que tengamos, ganó uno que se autopercibe socialista. Se autopercibe. Entonces, ojo, pero además, independientemente de las críticas de nosotros, ¿y cómo lo ve la gente que lo votó? Es decir, socialista, pero sobre todo musulmán. ¿Musulmán? Además, él hizo campaña defendiendo a Palestina. Y Trump dice que no se haga, ¿cómo es que dijo? Que no se pase de listo porque le vamos a militarizar Nueva York. Fíjate cómo... Claro, pero qué interesante, en el corazón del imperio, y en el corazón financiero, que es Nueva York, gana un candidato socialista que dice, antes de que me pregunten cómo voy a subsidiar los alquileres a la mitad, les voy a decir que voy a grabar a los ricos con el 1,5. Es decir, incluso más de una propuesta que él tiene ahí, claro, no la tiene ni siquiera la izquierda de acá todavía, no se la ha escuchado decir. No. Aunque sea discursiva. Sí, la izquierda racional. No, lo bueno que está generando la gestión de Trump es la resistencia. Tenés un gobernador de California que está planteando, si bien es cierto que la consulta que organizó no ganó, porque él planteaba separarse de Estados Unidos y los que lo apoyaban lograron el 46% de los votos, es poco, pero no es poco teniendo en cuenta que es Estados Unidos. Tiene ahora problemas con Texas y tiene ahora el problema de este candidato en Nueva York. Creo que la situación más crítica después de la guerra civil. Sí. Por eso, viste, que como dice mucho el dicho, a veces cuanto más ataca, es porque más crisis tiene. Claro. Entonces, tenés dos posibilidades, o te desbandás, o le das hasta el fondo, y eso es lo que también presenta el escenario de la guerra. Bueno, Patricia, gracias por haberte llegado hasta el programa. Gracias, Jorge. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Qué? Falta está. Que meta. Seguiremos discutiendo estos temas. Como decíamos al principio del programa, hablar de patria, independencia, que no pasa solamente por votar cada 2 años. En ellos los rescato a ellos, él es uruguayo, votan cada 5 y me pesa re bien. Nosotros cada 2 siempre discutiendo los nombres y nunca en la propuesta ni el programa. Exactamente. Y así estamos. Gracias, Patricia, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Venite las veces que quiera, las puertas están abiertas y ningún problema. Muchísimas gracias. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.